Buenos días. Hoy, 8 de septiembre de 2023, continuamos con la jornada de trabajo en el Congreso Historiográfico del municipio de Mata, en relación al título 1, Etnografía, Ancestralidad, Sistema de Creencias, Mitos y Religiones. La cita es con el objetivo de instalar las mesas de trabajo para que todos los participantes que se han acercado hasta el ciclo de ponencia y de exposiciones puedan hacer sus aportes. Hemos sido privilegiados de escuchar con detenimiento a los hombres y mujeres que han disertado sobre sus investigaciones. También he escuchado a los sabios y sabias que han dado cita en este espacio, lo que hoy nos ha llenado de muchas satisfacciones por la contribución al acercamiento de la historia marense. Les recordamos que el Congreso Historiográfico quedó instalado el pasado 30 de junio en este mismo lugar y consta de 3 títulos. Culminando el primero, iniciamos prontamente el título 2, el cual hace referencia a los procesos de delimitación, límites territoriales e institucionalidad oficial. Llamamos a continuación a los docentes integrantes del equipo pedagógico del Congreso Historiográfico para que expliquen sobre la dinámica del trabajo de este día, así como la lectura de las preguntas generadoras que se han ubicado en 4 mesas para el desarrollo de la actividad pertinente. Por favor, el equipo pedagógico pasar al podio. Bueno, buenos días. Realmente encontrarnos hoy acá nuevamente como nuestra cita de todos los viernes, hoy con un poco de... Este día vamos culminando, si se puede decir, el capítulo número 1. En el mismo nosotros, con la actividad realizada el día de hoy, buscamos concretar de manera más acertada, de manera más eficiente, pues toda la información que hasta ahorita se han presentado en las diversas ponencias, actividades que se han venido realizando dentro del Congreso Historiográfico. Bien. Van a tener en sus mesas o tienen en sus mesas una serie de preguntas, la cual en su momento se nos va a explicar otro de mis compañeros de cómo va a ser la metodología. Pero lo que nosotros queremos que tengan en cuenta es que en el momento que nosotros estamos viviendo, en la construcción y acercamiento de este hecho historiográfico, en la construcción y acercamiento a nuestra identidad marense, déjenme decirles que vamos por buen camino. En el sentido de que muchos de nosotros desconocíamos cosas que hasta ahorita en este primer capítulo nos han presentado. Y nos han presentado personas participantes de una manera directa o indirecta de ese hecho o proceso histórico. Bien, entonces este primer capítulo nos ha adentrado
lo que realmente queremos descubrir, queremos indagar, lo que realmente queremos visibilizar, de dónde venimos, quiénes somos y hacia dónde vamos. ¿Por qué resaltar nuestra identidad marense? ¿Por qué la construcción histórica, historiográfica de lo que a nosotros nos representa ese sentir, ese gentilicio marense? ¿Ok? Entonces, de verdad que muy agradecida parte del equipo que me acompaña hoy acá de su participación. Muy agradecida, atentas y atentos también estamos por algunas observaciones que ustedes nos quieran realizar, algunas recomendaciones, aquí vamos a estar. De verdad que bienvenidas y bienvenidos. Entonces llamo acá al licenciado Wilmer, quien nos va a explicar cómo va a ser la metodología con relación a las preguntas que vamos a tener en las mesas de trabajo. Bienvenidas y bienvenidos. Gracias. Buenos días. Buenos días. Bueno, nos encontramos en esta etapa de reflexión. Digo reflexión con relación al fallecimiento de la camarada Neira Dávila, que por supuesto nos entristece. Y como decía nuestra profesora Yuleni, explica, por supuesto, esta situación, la asistencia que teníamos hoy para el trabajo que se viene desarrollando. Hay quienes participarán en el homenaje póstumo que será el día de hoy, y hay quienes honraremos la memoria de la camarada trabajando, dándole continuidad al trabajo acá presente. Porque es la mejor manera de honrar la historia y la lucha de tantos años de nuestra compañera. Pues bien, entrando en la materia del Congreso, agradecemos la participación, la asistencia de los presentes, compañeros congresistas, compañeros de la Comisión Pedagógica y de la Comisión encargada del desarrollo de los ejes temáticos del Congreso historiográfico de Málaga. Ciertamente hoy estamos para la metodología y mesa de trabajo. Cuando hablamos de mesa de trabajo es darle continuidad a las interrogantes y por supuesto llenar con respuestas esas interrogantes. De allí hablamos de preguntas generadoras. Para ubicarnos en contexto, como decía la profesora Yuleni, si se puede decir estamos culminando, pero preferimos utilizar el término continuidad de los títulos. El Congreso está desarrollado en 3 títulos, uno referido a la centralidad, los sistemas de creencias, mitos y religiones, con sus respectivos ejes temáticos. Quienes hemos participado en el desarrollo del Congreso en estas sesiones, hemos tenido aproximaciones a los sistemas de creencias del pueblo añú, del pueblo guayú, y hemos desarrollado también el tema relacionado con los precursores de la fe cristiana. Cuando hablamos de fe cristiana, hablamos de la Iglesia Católica Romana y de la Iglesia Cristiana Evangélica. Incluso nos hemos aproximado a la sabiduría ancestral, con otras prácticas que se han desarrollado, sobre todo desde el pueblo añú. Ahora bien, la idea es que entendamos que estos títulos están relacionados y corresponden a un hilo argumental en cuanto a narrativa, que nos van a llevar luego a un proceso metodológico en cuanto a la historia de conciencia, para culminar con un título 3 relacionado con el sistema de parentesco, las familias marenses y la tradicionalidad. Pues bien, hoy estamos en este umbral entre el título 1 y el título 2 y por supuesto debemos concatenar ambos títulos. En tal sentido, hemos desarrollado las siguientes preguntas generadoras, que de alguna manera nos llevan a profundizar en el conocimiento del pueblo añú, del pueblo guayú y todo este proceso de poblamiento de lo que es el municipio Mara, lo que hoy conocemos como el municipio Mara, con nuestros connacionales criollos extranjeros en estos procesos de inmigración que se acaban hacia el municipio Mara que contribuyen a nuestra identidad. Bien, hay una encuesta que se está desarrollando vía web. Y esa encuesta, de alguna manera, agrupa diferentes ítems, o hemos agrupado diferentes ítems para el desarrollo de las mesas.
Pero en este caso, vamos a trabajar con una dinámica, no digamos mesa propiamente, sino que nos vamos a abocar todos al trabajo y al desarrollo de los ejes temáticos a través de las preguntas generadoras con la participación de los que estamos acá. La primera pregunta, o el primer bloque de preguntas, corrijo. ¿Considera usted que los ejes temáticos desarrollados hasta la fecha contribuyen a escribir de manera colectiva la historia local y a plasmar nuestra identidad como sociedad marense? Cuando hablamos de que si se considera que los ejes temáticos desarrollados, es decir, el título 1, ancestralidad, sistemas de creencias, mitos y religiones, con los ejes temáticos leyendas, creencias, cuentos, ritos y otras expresiones, precursores de la arquitectura de la fe cristiana dentro del proceso descolonizador, templo, capilla, a eso se refiere con los ejes temáticos. Es decir, cuando hablamos de, repito la pregunta, ¿considera usted que los ejes temáticos desarrollados hasta la fecha, todo el recorrido que hemos hecho, contribuyen a escribir de manera colectiva la historia local y a plasmar nuestra identidad como sociedad marense? Es decir, si hasta ahora nosotros hemos tocado lo que es el fondo de nuestra identidad, y si lo que hemos tocado o hacia donde nos hemos aproximado o hasta donde nos hemos aproximado nos permite escribir de manera colectiva nuestra historia local. Por eso el punto de partida de hoy es la escritura. Hoy vamos a escribir. Y todo aquello que nosotros escribamos en respuesta a estas preguntas generadoras, de seguro es la aproximación a esa escritura colectiva de nuestra historia local y nuestra identidad. Ese mismo bloque con esa pregunta generadora se concatena con la siguiente. ¿Considera usted que junto al método histórico de los profesionales e investigadores, la narrativa de los sabios, artistas y artesanos constituyen fuentes válidas para la historiografía local? Corrijo, para la historiografía local. Explico. Aquí decimos, si consideramos que junto al método histórico de los profesionales e investigadores, ya aquí nosotros estamos clasificando, tenemos nosotros en el municipio de Mara trayectoria de docentes, profesionales, académicos que han desarrollado a lo largo del tiempo diferentes investigaciones. Bien, por eso decimos, junto al método histórico de los profesionales e investigadores, en el municipio de Mara tenemos diferentes obras bibliográficas relacionadas con la historia local que han de alguna manera contribuido a un material bibliográfico. Bien, de repente no sistematizado, y es precisamente lo que queremos hacer, es decir, unificar esas fuentes escritas de nuestros profesionales y nuestros investigadores, nuestros académicos, conjuntamente con, y por eso dice la pregunta, la narrativa de los sabios, artistas y artesanos constituyen fuentes válidas para la historiografía local. ¿Qué queremos complementar con esta pregunta? Y que es un tema que se viene desarrollando desde la instalación del Congreso, el método que estamos siguiendo. Nuestro Congreso es un Congreso innovador e inédito a nivel nacional, y por tal razón nosotros estamos incluyendo como fuente de esta investigación, estamos incluyendo como fuente de esta investigación historiográfica las narrativas de nuestros sabios, artistas, artesanos, cultores y todos los que hacemos vida en este municipio. Hemos tenido participación de nuestros sabios indígenas, por ejemplo. Hemos tenido participación de quienes conocen la medicina tradicional, la medicina natural. Hemos tenido la participación de nuestros líderes espirituales, pastores, sacerdotes, y quienes han de alguna manera también investigado o que tienen algún conocimiento que nos han venido transmitiendo de manera oral, a través de entrevistas, a través de ponencias o participaciones, o incluso exposiciones. Hay quienes nos han brindado o prestado, facilitado material fotográfico, bibliográfico de sus historias familiares. Y a eso nos referimos entonces con la narrativa de los sabios, artistas y artesanos que constituyen fuentes válidas para la historiografía local. Es decir, en esta pregunta nosotros vamos a decir o a responder si consideramos válida esa fuente y por qué. ¿Correcto? Es decir, realzar de alguna manera lo que han hecho nuestros sabios, artistas y artesanos. El segundo bloque de preguntas generadoras nos dice: ¿considera usted pertinente que en el Congreso Historiográfico de Mara se exalte al pueblo añú como la población originaria de lo que constituye el municipio Mara?
La pregunta se explica por sí sola. Siempre en las sesiones que hemos tenido, de alguna manera resalta el pueblo añú, o se exalta al pueblo añú. Bien, y nos aproximamos siempre a esa ancestralidad, a esa condición de pueblo originario o primigenio dentro de lo que es el territorio del municipio Mara. Es decir, nos hemos aproximado a la afirmación de que el pueblo añú es el pueblo originario del municipio Mara. Entonces, vamos a dar respuesta a esa pregunta. De manera concreta, nosotros vamos a decir o vamos a responder si consideramos pertinente que en el Congreso Historiográfico de Mara se exalte al pueblo añú como la población originaria de lo que constituye el municipio Mara. Se complementa la pregunta y dice: ¿considera usted que el marense en su construcción colectiva de identidad ha superado las brechas históricas impuestas por la colonización europea? Es un tema que siempre traemos a colación. Porque recuerden que la participación del Congreso es una amplia participación, como lo dice el decreto de creación de la Comisión Historiográfica, y las bases filosóficas del Congreso. Si nosotros tenemos una amplia participación, significa que en nuestras sesiones están, de alguna manera, aportando sabios, artistas, artesanos, profesionales, investigadores, pero también hemos tenido pastores evangélicos, sacerdotes de la Iglesia Católica Romana, hemos tenido sabios, repito el término, cultores, fundamentalmente también, y que de alguna manera surge siempre el vestigio de cómo era la sociedad marense, cómo es hoy. Si anteriormente hemos tenido discrepancias entre pueblos indígenas, por ejemplo, si el pueblo añú ha tenido inconvenientes con el pueblo guayú, el pueblo guayú con el pueblo o con los connacionales, criollos. Vamos a responder eso. Mara, en su origen, Mara hoy en día. ¿Hay brechas o no hay brechas históricas? Por cuestiones de la originalidad de cada pueblo. El bloque 3 le pregunta: ¿considera usted que los asentamientos llevados a cabo como consecuencia de los desplazamientos de la familia guayú desde su territorio central al territorio de Mara hoy forman parte y han enriquecido la identidad del marense? Ese es un tema que se aborda en la mesa de trabajo desarrollada en Mara. Recibimos información estadística, información teórica sobre el desplazamiento del pueblo originario guayú de su territorio central en la Guajira, en la Alta Guajira, en la Media Guajira, y de cómo fue llegando, arribando acá al municipio Mara. Y de esa manera se establecieron los primeros asentamientos: Tamares, Carrasquero, San Rafael. Bueno, vamos a dar respuesta a esa pregunta. Y repito, ¿considera usted que los asentamientos llevados a cabo como consecuencia de los desplazamientos de la familia guayú desde su territorio central al territorio de Mara hoy forman parte y han enriquecido la identidad del marense? Es decir, ¿el marense se siente también que en su identidad está el guayú o solamente el añú? ¿O que cada pueblo conserva su propia identidad? Esa es la respuesta que vamos a dar. O sea, ¿qué elementos tenemos del añú, qué elementos tenemos del guayú y qué elementos tenemos de la sociedad criolla? Con relación a el bloque de preguntas número 4 de la mesa 4, y así finalizamos la explicación de las preguntas, ¿considera usted que las relaciones interétnicas entre los añú, los guayú y los connacionales, extranjeros y criollos, constituyen y dan origen a una sociedad marense, multiétnica, pluricultural, multilingüe y multicultural? Aquí nos aproximamos a la caracterización del municipio Mara, es decir, lo que hemos venido trabajando, y responder: ¿por qué Mara es una sociedad multiétnica? ¿Es o no es? Si es, ¿por qué? ¿Es Mara una sociedad pluricultural? ¿Sí o no? ¿Por qué? ¿Es multilingüe? ¿Qué ha pasado con el idioma añú? ¿Se habla todavía el idioma guayú? ¿Es de alguna manera resguardado o no? La educación intercultural bilingüe ha tenido sus productos, sus resultados positivos. ¿Y si Mara es multicultural? Entonces respondemos a esa interrogante. Y se complementa la pregunta: ¿considera usted que el papel protagónico de las iglesias y los precursores de la fe cristiana han contribuido al equilibrio entre los diferentes sistemas de creencia, reconociendo y respetando la cosmovisión de cada cultura ancestral? A lo largo de la sesión hemos hablado mucho de la cosmovisión.
¿Cómo considera el Añú el origen de la vida y del mundo? ¿Cómo considera el Guayú el origen de la vida y el mundo? ¿Y cómo considera la fe cristiana el origen del mundo y de la vida? Bueno, vamos a dar respuesta en qué sentido. Si consideramos nosotros que existe un equilibrio entre esos sistemas de creencias dentro de la sociedad marense, o si por el contrario, eso nos separa. Es decir, la respuesta es si nos sentimos unidos o nos sentimos divididos por nuestros sistemas de creencias, y si existe la posibilidad de que se complementen unos con otros. Ese es el sentido de la pregunta cuando hablamos de los precursores de la fe cristiana. Y cuando hablamos de los precursores de la fe cristiana, hablamos de la Iglesia Católica Romana, la Iglesia Católica Evangélica o Protestante y los otros sistemas de creencias que hemos tenido la oportunidad de conocer a lo largo del desarrollo del Congreso. Muy bien. Entonces, de esa manera, me apoyan acá el equipo pedagógico, nos estaríamos organizando en una mesa, en diferentes espacios, y hacemos una discusión abierta de cada pregunta que tenemos allá también en la mesa, y buscamos entonces la mejor manera de dar respuesta a esta interrogante. Esa es la metodología de hoy, responder a las preguntas generadoras, y es el primer, digamos, documento escrito que se va a producir. Porque de cada pregunta necesitamos entonces por escrito esa sistematización de respuesta con sus respectivos argumentos. Al finalizar la redacción de la respuesta, entonces cada bloque de preguntas tendrá su relator que nos explicará brevemente las conclusiones a las que se ha llegado y se le entregará entonces a la Secretaría del Congreso Historiográfico, la licenciada Rita, ya el material impreso, con las observaciones respectivas. Bien. Recordemos que el Congreso, la dinámica del Congreso es, todos somos congresistas y estamos sesionando. Por lo tanto, toda pregunta es válida, toda intervención es válida y todo aporte es significativo. Muchas gracias. ¿Constituye un puente válida para la jerarquía local? El equipo 1 refiere que contribuye a enaltecer presente la identidad étnica, cultural, religiosa, folclórica y deportiva, y con ello estamos definiendo como presente, como precursores, de nuestra identidad en la medida de nuestra historia humanense, que somos y que detallan a futuras generaciones el camino abierto hacia un modelo de desarrollo sustentable de una visión del futuro. La primera pregunta. La segunda pregunta refiere que tanto los sabios artesanos que han pasado por acá por el Congreso no han dejado ver la historia más amplia, escrita
para que las generaciones futuras puedan conocer lo que es el hermoso municipio Mara. Bueno, muy concreto. Esto es lo que hicieron el equipo 1. Continuamos con el equipo 2 para que nos digan lo que hicieron, por favor. Bueno, nosotros nos tocamos preguntas generales, ¿verdad? En la mesa número 2. La pregunta número 1 dice: ¿considera usted pertinente que en el Congreso Historiográfico del Mara se ensalte al pueblo añú como la población originaria de lo que hoy constituye el municipio de Mara? Pues aquí habíamos, como que estamos aquí en la mesa, y además de la gente también con su opinión y hermanizando el padre que acaba de llegar. Respondimos de la siguiente manera. Ancestralmente, ya el pueblo añú ocupaba el territorio de las riberas del lago, según el escrito de la historia de Zulia y según las investigaciones realizadas por varios profesionales en el ámbito historiográfico. Hemos ocupado espacios como Santa Rosa de Agua, el Moján, específicamente Nazaret, Laguna de Sinamaica, Isla de Arriaga y Padilla, que dan testimonio de la centralidad y prueba de ello. El pueblo añú ha estado y está desde los orígenes en el territorio del municipio de Mara. Muchas ponencias nos han aclarado en este congreso lo antes mencionado, por lo que en nombre del pueblo marense damos las gracias a este equipo organizador. En la pregunta número 2, que dice: ¿considera usted que el marense, en su construcción colectiva de identidad, ha superado las brechas históricas impuestas por la colonización europea? Pues la respuesta que tenemos acá en la mesa dice: sí, porque ya no estamos condicionados por la historia más tradicional del texto escrito de historia y geografía a nivel del sistema nacional. Pero nuestros pueblos sí sabían cuál era la verdadera historia. Nuestros sabios y ancestros de manera oral contaban a niños y a niñas en patios, chinchorros y entramadas sobre la composición y origen de los pueblos, y en nuestro caso el pueblo añú. Prueba de esto es que todavía mantenemos la cultura muy a pesar de tanta discriminación e invisibilización. Gracias a la riqueza cultural del pueblo añú, no hemos pasado desapercibidos ante los otros pueblos indígenas y extranjeros presentes en el mundo. Esa pregunta era muy controversial, no sabía cómo se iba a plasmar, porque para nosotros todavía tenemos el tip de que somos colonia y mantenemos ciertas características de ello, pero muy buena percepción. La tercera mesa. La tercera mesa es: ¿considera usted que los asentamientos llevados a cabo como consecuencia de los desplazamientos de la familia Guayú de su territorio ancestral hasta el río Mara hoy forman parte y han enriquecido la identidad marense? La respuesta es sí. Los asentamientos de los pueblos Guayú en este municipio han evolucionado con el pasar de los años. Se han relacionado con los grupos étnicos existentes. Según los ponentes, los asentamientos se dan a partir del año 1960 aproximadamente. Estos pueblos guayú han enriquecido la identidad, ya que el municipio Mara se considera como un pueblo multiétnico y cultural a través del sistema de vida de este pueblo indígena guayú, que la composición social, económica, a través de la producción, los vinos y caprinos, ganadería, arte y artesanía, pesca, conojos, entre otros. Y un sistema de política propio, tecnología, religión y espiritualidad guayú, idioma, educación propia y en la actualidad a través de la educación intercultural. Para concluir, el municipio Mara es un pueblo ocupado por el pueblo guayú en un 90%. Diferentes parroquias en armonía y convivencia con el pueblo añú, son nacionales o extranjeros. Muy bien. La mesa 4. Bien, la mesa 4 fue integrada por Gabriel Ortega y personas,
y Daniela Montillo, que está por acá. Daniela, para que vean acá. Después de esa número 4. Y a las preguntas generadoras. En cuanto a la primera pregunta generadora, que dice así: ¿considera usted que las relaciones interétnicas entre los guayú, los guayú y los nacionales, extranjeros y criollos, constituyen y dan origen a una sociedad marense multiétnica, pluricultural, multilingüe y multicultural? Nosotros consideramos que las relaciones que se han dado entre todas estas etnias sí constituyen y han dado origen a una sociedad marense multiétnica, plural, bilingüe y multicultural. Porque este tipo de manifestaciones que se observan en el territorio marense tienen marcada la influencia de cada una de estas. Con respecto a la segunda pregunta generadora, que dice: ¿considera usted que el papel protagónico de las iglesias y los precursores de la fe cristiana han contribuido al equilibrio entre los diferentes sistemas de creencia, reconociendo y respetando la composición de cada cultura ancestral? Nosotros consideramos que anteriormente, los inicios imponentes de algo de las iglesias evangélicas acá en la parroquia San Rafael, de hecho soy pastor y educador, consideramos que anteriormente, en sus inicios, las iglesias no contribuían al equilibrio entre los diferentes sistemas de creencias debido a que el mensaje de salvación era difundido de una manera muy radical y excluyente. Al principio, trajeron el evangelio para acá, trajeron esa metodología, y esa metodología fue aprendida y fue difundida. Pues se consideraba que cada uno era quien tenía la razón. Pero en el tiempo, en las diferentes iglesias se ha considerado tomar en cuenta en mayor proporción aquellas cosas o creencias que unen por encima de aquellas que pudieran separar. Es por eso que actualmente hay un mayor respeto entre las iglesias, entendiendo también que quienes forman parte de ellas, o sea, la iglesia, forman parte de la iglesia, tienen sus culturas ancestrales, o sea, eso no salen de la nada, de por allá, tienen sus culturas ancestrales, que son dignas de respeto y de consideración. De un caso concreto, hace poco, como 3 semanas, falleció una de las personas que se congregaba con nosotros, una anciana, ya tenía unos 87 años, de la etnia guayú, que se congregaba con nosotros. Por supuesto, nosotros creemos que la muestra de partir de este mundo, ya allí se termina lo que es nuestra vida física, comenzar por allá. El guayú, sobre todo, estoy compartiendo aquí con ella, que sabe que bueno, tiene su creencia respecto a todas estas cosas. Nosotros las tenemos que entender, ¿verdad? Como le decía al principio, al comienzo, esto fue un mito que era radical, ¿no? Por esto. Entonces, la familia se me acerca y me dice: ¿y ustedes qué van a hacer? Yo entendí que al decirme eso, ¿qué van a hacer? Me estaba diciendo que van a hacer un novenario, qué es lo que van a hacer ustedes allí. Y yo le dije a la familia que yo predico el evangelio y ustedes saben cuál es el mensaje que nosotros llevamos cuando predicamos la palabra. Yo entiendo que en la cosmovisión que ustedes tienen con respecto a esto, tienen sus creencias, en cuáles yo respeto también. No puedo pasar eso por alto. Vamos a hacer lo siguiente para establecer un punto de equilibrio, ¿verdad? Nosotros no realizamos esos actos que estamos continuamente haciendo todos los días algo. Vamos a establecer un punto de equilibrio. Va a ser el siguiente. Vamos a reunirnos, nos dicen el día, para que hagamos lo que nosotros llamamos un culto, un servicio, ¿verdad?
para glorificar el nombre de nuestro Señor, el Redentor. Y a la vez también porque la Biblia también lo dice, que nosotros debemos honrar a los que merecen ser honrados. Y quien había partido, que había sido una persona respetable, una persona que nos dio ejemplo, en todos los sentidos, y que había de alguna manera que resaltar esas cualidades que él nos había dado como ejemplo a nosotros. Y si la reunión habla de esas cualidades que tú había tenido, que había servido de inspiración para muchos de nosotros. Y realizamos el culto al Señor. Eso estableció ese punto de equilibrio y nos abrió la puerta para que la familia pues siguiera allí con nosotros. Porque de haberle dicho yo en ese momento, no, yo no creo en eso, yo de verdad del diablo, eso es del diablo, eso no lo hacemos nosotros aquí, pues era levantado allí un muro de separación. Imagínense cómo iba yo a penetrar después, a ayudar en algo a esa familia, porque esa familia en ese momento estaba necesitando ayuda espiritual. Entonces, ¿cómo iba a brindar yo esa ayuda si iba a cerrar esa puerta? Entonces, hemos entendido eso en el tiempo, ¿no? Yo tengo 45 años transitando en el Evangelio y he entendido todas esas cosas. Y es lo que nosotros estamos enseñando para que haya los puntos de encuentro, porque yo creo que al final hay más cosas que nos unen que las que nos puedan separar. Esa es la conclusión a la que nosotros. Muy bien. Está bien. Gracias por su participación, por sus ideas aportadas. Y continuamos con el Congreso. A partir de la próxima semana ya comenzamos con el capítulo. Yo creo que entre 15 días. Entre 15 días. Se recesa el viernes. Sí, se va a discutir una dinámica porque ya Hicieron honor y para ti la alabanza. Permítanos seguir siendo canales o instrumentos para la gloria de tu nombre, Señor. Gracias una vez más en el nombre de Jesucristo. Thank you.